Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a explorar la pregunta de qué tan parecidas son la película de Joker y The King of Comedy. Mientras algunos afirman que Joker es una copia, otros ven a un personaje que lleva más lejos la idea del comediante marginado. Hoy exploramos esta conexión y analizamos cómo ambas películas abordan la obsesión, el aislamiento y el deseo de reconocimiento. Esto es La Botica del Cine. Bienvenidos. The King of Comedy salió a principios de la década de los 80, una época donde la televisión dominaba la cultura popular y la fama se veía como una meta aspiracional. Por otra parte, la cinta de Todd Phillips, Joker, surge en un contexto donde las redes sociales han cambiado la manera en que se percibe la notoriedad y la narrativa del outsider. Tiene más eco en una sociedad marcada por la crisis económicas y las desigualdades. Este cambio en la percepción de la fama y la visibilidad también influye en la manera en que cada cinta construye la relación entre el protagonista y su entorno. Entonces, si bien los dos personajes comparten la aspiración de ser comediantes y la fascinación por una figura televisiva, sus caminos los llevan a destinos muy distintos. Pupkin persigue la fama sin importar los medios, mientras que Fleck atraviesa una crisis identitaria que lo transforma en un símbolo de caos y violencia. La forma en que cada uno busca materializar ese sueño marca una diferencia clave en su desarrollo. Robert Pupkin es un hombre obsesionado con la fama. Su vida gira en torno a la idea de ser reconocido como un gran comediante, pero su comportamiento sugiere que lo que más le interesa es la validación social que supone ser una celebridad, sin cuestionarse su lugar en el mundo ni sentir que la sociedad lo ha condenado al aislamiento. Su realidad está distorsionada por su propia obsesión, ser una estrella en ascenso, convencido de que lo único que necesita es la oportunidad adecuada para demostrarlo. Esta oportunidad puede llegar por méritos propios o a través de un acto de violencia y la coerción. Para él es lo mismo, porque en su mente el éxito justifica cualquier medio. The King of Comedy es entonces la historia de un hombre que se impone al mundo hasta que lo reconoce y lucha activamente en su búsqueda por convertirse en una celebridad, ya sea temporal o permanentemente. Arthur Fleck, en cambio, no busca la fama de manera consciente, ni parece tener ambición de convertirse en una figura pública. Su deseo inicial es más modesto. Quiere ser visto, reconocido como una persona, o sea, sí, una persona con valor en una ciudad que lo ignora. Su fascinación por Murray Franklin, el presentador de televisión que admira, nace de la necesidad de encontrar una figura que lo valide. Arthur aquí no controla su propia historia. Es empujado a la luz por la acumulación de fracasos, humillaciones y violencia que lo rodean. Esta película es un relato de alguien que se derrumba hasta perder cualquier rastro de su identidad anterior, para convertirse en un símbolo atrapado en un proceso de transformación involuntario moldeado por la sociedad. Su transformación lo lleva a la disolución de su identidad en algo más grande que él mismo. Aparte del entorno, lo que afecta a estos personajes también lo hace la noción de su universo mental. Ambas películas juegan con la percepción de la realidad, sembrando dudas sobre lo que realmente sucede y lo que es producto de la mente de sus protagonistas. Esta ambigüedad refuerza la inestabilidad psicológica de ambos y altera la experiencia del espectador, obligándolo a cuestionar la veracidad de los eventos que presencia. En los dos casos, la ambigüedad influye en la experiencia del espectador de maneras distintas. En The King of Comedy genera una incomodidad sutil, la sensación de que estamos atrapados dentro de la mente de un hombre obsesionado, que no discierne dónde termina el deseo y dónde comienza la realidad. La ambigüedad refuerza la sátira sobre la obsesión con la fama. En el Joker, la incertidumbre tiene un impacto más visceral, ya que refuerza el aislamiento y la psicosis del protagonista, profundizando la tragedia de un hombre que combina lo real con lo imaginario. Entonces, si Scorsese nos hace dudar del alcance de la locura de Pupkin,
Todd Phillips nos sumerge en la inestabilidad de Arthur, haciendo que su descenso se sienta aún más impredecible. Ambas películas exploran la fragilidad de la percepción y cómo la mente de sus protagonistas moldea el mundo que los rodea. Más allá de los parecidos superficiales, cada una construye su propio discurso. Sigue aquí conmigo que te compartiré nuevos enfoques para que compares ambas producciones. Rupert Pupkin es un producto del entretenimiento. Vive en un mundo donde la fama lo es todo y está convencido de que el reconocimiento público equivale a la validación personal, ¿no? Ya lo platicamos. Su historia es una sátira mordaz sobre el culto a la celebridad y la manera en que los medios pueden elevar a cualquier persona al estrellato sin importar su verdadero talento. Entonces aquí lo que hace Scorsese es que juega con la idea de que la realidad y la fantasía pueden ser indistinguibles cuando alguien está lo suficientemente obsesionado con su propia narrativa. Rupert se mueve entre estos dos planos sin cuestionarlos, fabricando un mundo donde él es una estrella, incluso antes de que el público lo reconozca. El humor de esta película, estoy hablando de The King of Comedy, reside en esa desconexión con la realidad. Rupert es un personaje que genera incomodidad precisamente porque parece inconsciente de lo absurdo de su comportamiento. Su historia expone el deseo insaciable de ser famoso, sin importar el talento o la ética detrás de la búsqueda. Lo que importa no es si Pupkin es un buen comediante, sino que la audiencia lo reconozca, ¿no? Entonces la película deja en el aire si su fama es legítima o un reflejo pasajero de un sistema que glorifica lo mediático sobre lo genuino. Critica la obsesión por la fama y juega con la ironía y, por supuesto, pues la exageración. Entonces, hablando del discurso, Joker se aleja del tono satírico y se sumerge en un relato mucho más sombrío. Arthur Fleck no busca la fama, ni siquiera parece comprender su lugar en la sociedad. Su historia es la de alguien que ha sido rechazado tantas veces que se desmorona. Nos muestra la caída de Arthur, igual que como si fuera la caída de Gotham, una ciudad en decadencia, con una brecha social insalvable y un sistema que empuja a los más vulnerables hacia la desesperación. Retrata la violencia como síntoma de una sociedad rota que se sumerge en un tono trágico y nihilista. Ahora, vayamos, ya hablamos de los personajes y ya hablamos del tipo de discurso que maneja. Vayámonos un poco más hacia el estilo narrativo y el tono de cada una de las películas. A simple vista, si nosotros vemos las dos películas, pudiéramos encontrar muchas semejanzas. Sin embargo, la diferencia es evidente. Scorsese elige la comedia negra y la ironía. Y Joker es una atmósfera trágica y sombría, ¿no? La influencia es clara, pero el propósito es distinto. Scorsese juega con el absurdo y la incomodidad porque no busca generar empatía con su protagonista, sino mostrarnos su desconexión con el mundo de una manera casi ridícula. Rupert Pupkin vive en su propia fantasía y el tono refuerza esa idea con escenas que se sienten extrañamente teatrales, como sacadas de la mente del personaje. En varias ocasiones la cinta deja en duda lo real de lo imaginario y este es un recurso que enfatiza el carácter satírico de la historia. La música, el ritmo y la manera en la que los personajes reaccionan a Rupert lo convierten en una figura casi caricaturesca. En ese tenor, Joker se aparece con un tono mucho más crudo y opresivo. Tanto la fotografía como la banda sonora, todo en la película busca transmitir una sensación de angustia y deterioro. La música, en lugar de aceptar la ironía como lo hace en la película de The King of Comedy, intensifica la desesperación del personaje. Cada plano en Gotham refuerza la idea de que es una ciudad donde la violencia es inminente y no existe la esperanza. Arthur Fleck se mueve en una realidad que lo consume poco a poco. Su descenso es un proceso de aniquilación personal que se refleja en esta estética y la narrativa. Otra diferencia clave es la manera en que ambas películas tratan el punto de quiebre de sus protagonistas. En The King of Comedy se mantiene dentro de un tono casi farsesco, incluso en su clímax. Se busca que el espectador se ría.
aunque sea con incomodidad. La situación es ridícula, es incómoda y crítica ante una obsesión con la fama, de alguna forma sobre el mismo tono de la película. El punto de quiebre en Joker es visceral y determinante. Arthur Fleck responde a una acumulación de abusos y desprecio que lo han empujado al límite. No hay sátira. En esta caída no hay sátira, solo tragedia que busca incomodar sin dar espacio a la risa. Profundiza en la desesperanza y el colapso emocional de su protagonista. Ambas películas hablan de personajes marginales, sí, pero lo hacen desde la ironía y la otra desde el dolor más crudo. Bueno, hasta este momento, ambas películas son muy diferentes. Ahora vayamos a las semejanzas que hacen que las dos cintas parezcan muy iguales, y hay hasta quien dice que Joker es una copia de The King of Comedy. Ambas películas presentan a protagonistas que buscan desesperadamente validación en un mundo que parece ignorarlos. Eso ya nos quedó claro. Sus vidas giran en torno a una figura mediática que representa el éxito que anhelan. Además, ambos construyen una versión idealizada de sí mismos. Más allá de la narrativa, las películas comparten decisiones estilísticas que refuerzan la alienación de sus protagonistas. El diseño de producción de ambas historias muestra y refleja la decadencia de los espacios en los que habitan. Departamentos pequeños, claustrofóbicos, viven con sus madres, en una convivencia marcada por la dependencia y el desgaste emocional. La iluminación y la paleta de colores muestran también la sensación de encierro, con tonos fríos y apagados en sus vidas cotidianas, en contraste con los escenarios vibrantes de los espectáculos a los que aspiran. La musicalización también juega un papel clave en la construcción de estos personajes. En The King of Comedy, la música refuerza la ironía del relato, utilizando piezas alegres y grandilocuentes que contrastan con la incomodidad de las situaciones. En Joker, la banda sonora, si bien es más opresiva y utiliza violonchelos profundos que acompañan la transformación de Arthur en su alter ego, en ambos casos la música resalta el estado mental de los personajes y la desconexión entre su percepción del mundo y la realidad. Bueno, pero antes de continuar, no olvidemos a alguien muy importante. ¿Qué pasa con el villano? ¿Qué pasa con este antagonista de las historias? ¿Qué relación hay entre estos personajes? Jerry Langford, el villano, comilla, entre comillas, de The King of Comedy, es una figura de éxito que simplemente quiere proteger su privacidad del acoso de un fan obsesionado. En Joker, Murray Franklin representa algo más profundo. Es la burla y el desprecio hacia los marginados. La relación entre Arthur y Murray es más emocionalmente cargada y actúa como un catalizador en la transformación del protagonista. Esta diferencia en la construcción del antagonismo define el tipo de conflicto que cada historia plantea. En The King of Comedy, el antagonismo es circunstancial. Jerry Langford no siente animosidad hacia Rupert Pupkin, simplemente intenta mantenerse alejado de los admiradores que cruzan los límites. Su indiferencia nace de la lógica de alguien que ha aprendido a manejar la fama. Y el conflicto surge porque Rupert confunde la admiración con el derecho de acceso y decide forzar esta interacción hasta obtener su momento de gloria. Jerry en sí no es responsable de la frustración de Pupkin, es el blanco sí de su obsesión y alcanza su objetivo sin destruir a Langford. Lo usa como un medio para su ascenso al sistema que tanto anhela. Entonces, eso es una diferencia importante porque en Joker el antagonismo es más visceral. Murray Franklin se burla de Arthur Fleck en su programa y Arthur cambia la proyección que tiene de Murray, se transforma de un personaje inalcanzable a alguien que ha contribuido activamente a su sufrimiento. Entonces su relación es la de un poderoso que se burla. Murray se convierte entonces en el sacrificio que marca el nacimiento del personaje Joker. Por cierto, ¿te gustaría que hiciéramos algún video que hable de los antagonistas? ¿Qué características tienen o qué tipos de antagonistas existen? Deja tu opinión en los comentarios. A pesar de sus similitudes temáticas,
Las dos películas tuvieron recepciones muy distintas en su momento de estreno. La primera pasó desapercibida en el año de 1982 y con el tiempo adquirió el estatus de obra de culto. Joker, por otra parte, se convirtió en un fenómeno global desde el primer día, generando aplausos, controversias y debates sobre su mensaje y su representación de la violencia. ¿A qué se debe esta diferencia y su impacto cultural? Bueno, pues uno de los factores clave es el contexto en que ambas películas fueron lanzadas. The King of Comedy llegó en una época en la que el cine de Scorsese ya era reconocido, pero su tono satírico y su exploración de la obsesión por la fama no lograron conectar con el público de los 80. Fue vista como una obra menor dentro de la filmografía del director, y su protagonista resultó demasiado incómodo para una audiencia que aún no estaba lista para una crítica tan frontal sobre la cultura del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el filme cobró relevancia, ya que anticipó muchos de los dilemas actuales sobre la celebridad, la obsesión con la televisión, los medios, y el deseo de validación pública. Hoy, en una era de redes sociales y culto a la viralidad, pues The King of Comedy resuena más que nunca. Por otra parte, Joker llegó en un momento en el que la sociedad ya estaba sensibilizada ante temas como la marginación, la salud mental y la violencia como síntoma de un malestar social más profundo. Su estreno en el 2019 coincidió con un clima de polarización política y descontento global, lo que hizo que muchas personas vieran en la historia de Arthur Fleck un reflejo de su propia frustración. Además, el personaje ya tenía una presencia icónica en la cultura popular, lo que amplificó su impacto y atrajo tanto a fanáticos de los cómics y espectadores interesados en un drama psicológico complejo. Entonces, para resumir, The King of Comedy nos mantiene a una distancia irónica con su protagonista y su obsesión absurda de un hombre que no distingue la realidad de su fantasía. Joker nos sumerge por completo en la mente de Arthur y nos confronta con una figura que se convierte en símbolo de un colapso social. Scorsese construye una barrera entre el espectador y Popkin. Su historia es incómoda, pero su obsesión presenta con un aire de farsa. Hay una complicidad implícita con la audiencia y que observa su delirio sin sentirse dentro de él. Y Todd Phillips hace completamente lo contrario. Nos obliga a sentir cada golpe, cada humillación, cada fractura en la mente de Arthur, generando una conexión más visceral con su sufrimiento. Hablando de la fotografía granulada, la música melancólica y los silencios incómodos en el Joker, pues refuerzan esta sensación de ahogo, como si el espectador estuviera atrapado con él. Una historia entonces juega con la sátira, la otra con la tragedia, pero ambas construyen personajes que reflejan a su manera los miedos y las aspiraciones de su tiempo. Tal vez la pregunta no sea si Joker es un homenaje o una copia. Tal vez la pregunta es, ¿por qué seguimos encontrando en estos relatos una verdad que nos interpela? Porque al final, ¿qué tan lejos estamos realmente de la necesidad de ser vistos? ¿Tú qué opinas? Y pues bueno, si este análisis te gustó, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros análisis. Esto fue La Botica del Cine, donde cada historia tiene su propia fórmula. Hasta pronto.